marcando el rumbo, siempre tempranito para ti. marcando el rumbo. Gracias, Kiko. Vamos ahora con nuestro invitado del día de hoy para hablar de un tema que preocupa a muchísimos dominicanos y dominicanas, y es las fundas plásticas y el foam. Y para eso, para hablar sobre los retos que tenemos como país de eliminar ese uso, que ya vamos y venimos con esta conversación, tenemos a Alfonso Ureña, ambientalista. Bienvenido, Alfonso. Muy buenos días a todos ustedes y a los amigos que nos sintonizan tan temprano, marcando el rumbo. Yo encantadísimo de, como siempre, estar con ustedes. Bien, cuéntanos, ¿qué está pasando hoy? Se ha hablado de varios plazos respecto a el uso comercial que tenemos en la República Dominicana de las fundas plásticas. Se anunció con bombos y platillos hace un mes, creo, un mes y medio, que ya estaba prohibido el uso en los supermercados, en los diversos establecimientos, pero seguimos viendo las bolsas, seguimos viendo la bolsa plástica, seguimos viendo el foam. Un país con menos desarrollo como el nuestro, como es la República de Haití, prohibió hace muchísimo tiempo el foam, pero nosotros todavía no podemos entrar, digamos, en esa dinámica de reducir estos plásticos, que son bastante dañinos para nosotros los seres humanos, pero también para la naturaleza. Así es. Debemos iniciar primero orientando a los amigos que nos escuchan en que en el año 2020 se derogó una ley que habla sobre lo que es el trabajo de los residuos y coprocesamientos de los sólidos. Esta ley es la 225-20, que establecía, como tú muy bien señalas, una prohibición en lo que es el uso de lo que es el foam. Le dio un plazo de 60 meses, o lo que equivale a 5 años. ¿Qué pasa? A 5 años, pasados esos 5 años, una ley, hablamos que fue del año 2020, pues se sometió de manera, antes de empezar a implementar estas prohibiciones, pues se somete a lo que es una modificación. Y lo que más sorprende fue de la forma como se sometió esta modificación en el Senado, puesto que, como ustedes muy bien ven en los medios públicos, fue una ley que no fue consensuada de manera inicial, sino que se sometió un sinnúmero de modificaciones, entre ellas otorgando un plazo adicional a este uso de lo que son los plásticos de un solo uso y el foam. Y bueno, luego que los ambientalistas, los sectores que se vieron afectados, el sector industrial, el sector turismo, las cementeras, pues elevaron su grito de manera pública, pues se empezó a partir de ahí a hacer una especie de consenso, pero el muñeco salió cojo, como decimos. Sabemos que esta problemática de los residuos sólidos en la República Dominicana, que somos un país que depende netamente del turismo, nuestra principal industria es el turismo, y como ustedes saben, lo que son las disposiciones de los residuos sólidos, pues en este caso los plásticos y el foam, cuando se hacen como se hacen en la República Dominicana, pues es muy habitual que lleguen a las cañadas, de las cañadas lleguen a los ríos, de los ríos lleguen a nuestras costas, y de las costas por las corrientes pues lleguen a nuestra playa. Entonces lo que ha hecho esta nueva modificación, que fue un producto, podemos decir, mal armado, pues es que aplaza lo que es el uso de los foam, puesto que ahora se le ha puesto un asterisco que los foam que tienen productos aditivos que son biodegradables, pues pueden operar en el proceso. Se prohíbe lo que es la pajilla y las cucharas, y las fundas plásticas que tú señalas en los supermercados, pues se le da un plazo de 60 días para que ya los supermercados, los que la puedan disponer, las cobren, y entonces se empieza a fomentar una campaña de uso de lo que son estas bolsas que son reutilizables. Sin embargo, lo que nosotros en la República Dominicana debemos empezar a observar es si realmente nosotros contamos con un sistema de gestión de residuos sólidos realmente efectivo, puesto que, como tú muy bien señalas, de nada hacemos teniendo unos foam, por ejemplo, que se habilitaron un plazo adicional, que nos digan que tienen aditivos biodegradables, si cuando para hacer efectivo esta parte tiene que existir en los vertederos, o lo que son esta área de gestión de residuos, unas condiciones ambientales específicas para que sea activado este aditivo. Entiéndase, una condición de humedad específica, una temperatura adecuada, para que así empiece a tener una descomposición en lo que es la composición del foam. Pero ojo, estamos hablando que vamos a tener ahora lo que es la proliferación de lo que son los micros foam,
Ustedes saben que tradicionalmente los microplásticos ha sido una de las grandes problemáticas en la gestión del plástico últimamente, donde en lugares tan remotos como los Alpes se han encontrado rastros de microplásticos a cientos de kilómetros de donde hay una presencia humana. Inclusive, ahora que se ha empezado a indagar sobre esos aspectos, en los pescados, en toda la parte de marina, hay presencia de microplásticos y lo más preocupante es que todavía aún no sabemos a ciencia cierta cuál es el efecto de los microplásticos que generan en los seres humanos. O sea que es un tema que tenemos que ponerle mucha atención. Así es. ¿Y cuáles son, bueno, los retos que tú ves de cara a poder dar estas acciones? Porque podemos decir que el hecho de cobrar, por ejemplo, las fundas, eso ayuda un poco a reducirlo, porque la gente ve cómo le afecta el bolsillo, dice, no, espérate, déjame cambiar a lo más práctico, que es usar una de estas fundas que son reusables, que uno puede usar en el supermercado. Pero ¿cuáles son las acciones más de mayor peso, de mayor calado, o que deberíamos tomar como sociedad, pero también como Estado? Bueno, ahí tenemos que fomentar, sí, como siempre, parece que fuera hasta cliché, la educación, una educación en temas medioambientales, pero lo que sería una cultura medioambiental. Y la cultura medioambiental viene dando el ejemplo desde la cabeza, como en las grandes organizaciones. Si tú tienes que hay un fomento de un tema en particular en una organización, pero la cabeza, el cuadro, el consejo directivo, los directores no tocan esta música, no hablan sobre eso, pues es muy difícil lo que sería la implementación. Yo le decía a ustedes detrás de cámara que en tiempos atrás en los supermercados se les redujeron lo que son las micras, que es el espesor de las fundas plásticas, como una forma de utilizar menos material y lanzar menos material plástico a lo que son las calles. Y al final, una mala implementación de esta innovación, al final lo que vemos al día a día es que en los supermercados a usted le ponen 1, 2 y 3 fundas, lo que debió ser el uso de una. Una buena práctica que se ha hecho, por ejemplo, las embotelladoras que venden refrescos y también agua, fue que se les redujo la micra, y ustedes ven que ahora esas botellas, usted cuando la usa la puede doblar y hacerla empaquetar de manera muy pequeña. Eso fue una buena práctica que se implementó. Entonces, tenemos que hacer un esfuerzo porque tenemos grandes ideas, pero cuando la operativizamos en el día a día, si no hay una supervisión gubernamental, si no hay una gestión por parte de las entidades que tienen que implementar, pues estas políticas públicas al final se quedan en una mala práctica. Yo que vengo del sector de industriales, yo soy ingeniero industrial de formación. Cuando tú implementabas cambios en lo que son las líneas de producción para manufacturar un producto, tú tenías que estar dándole seguimiento de manera constante y tener puntos de control de que realmente la política que tú implementaste en tu línea de producción se ejecutara, porque al final el operador, que podemos decir que el ciudadano, empezaba a tomar medidas de manera individual y al final se desdoblaba de lo que era el lineamiento establecido. Entonces, por eso es importante el acompañamiento de las autoridades, pero sobre todo también en un momento dado, cuando no se cumpla con la normativa, tomar y sancionar de manera ejemplar en ese sentido. Mira, en el caso del asunto del FON, en el asunto de las fundas, yo sé que puede causar mucho revuelo porque pueden decir, se están metiendo con un espacio de poder. Mucha gente también se puede negar hasta cierto punto a utilizarlo por el desconocimiento que tenemos en el país de ciertas cosas. A veces yo siento que la mayoría del dominicano vive como que de manera autómata. Me levanto, voy al trabajo, vuelvo a la casa, voy a la televisión y repito de nuevo el ciclo. ¿Cuáles herramientas, aparte de lo que dice Katy, de que si tú tienes el bolso, que te lo lleves al supermercado, cuáles elementos ya nosotros tenemos probablemente disponibles en el mercado que yo como ciudadano consciente pueda ir y decir, bueno, yo no voy a comprar ese paquete de vaso porque tiene microplástico? ¿Por cuáles opciones yo me puedo ir que realmente cuidan el medio ambiente? Mira, lo primero que tenemos que orientar a la ciudadanía es que una parte de lo que es el desarrollo del producto y lo que tú le inyectas al producto para hacerlo biodegradable en un determinado tiempo con una condición y elemento específico. Y otra cosa es lo que es esa gestión de ese residuo una vez la persona lo utiliza y lo desecha.
que ahí que es la gran problemática, porque vuelvo y les repito, aunque ese fondo tenga un elemento biodegradable, al final la gente cuando se lo tome, lo va a desechar en las calles, va a congestionar nuestros invernales, las personas cuando lluevan en las cañadas, en los barrios, van a coger esa funda y la van a tirar, aprovechando esa que sube el nivel de la cañada, van a tomar esa funda, la van a lanzar a la cañada para que aprovechar que la corriente se la lleve, pero eso al final, cada cañada desemboca en un río. Y cuando usted va por la ribera del río Sama, yo que me he metido en lancha por ahí a investigar, pues usted ve como en cada boca de cañada hay un tapón de desechos, tanto plásticos, foam, etcétera. Y eso al final no hay una forma de recolección, aunque se colocó, por ejemplo, el intersecto que se colocó ahí, hay bardas, biobardas que se colocan al final, lo que se ve, o sea, los plásticos que flotan alrededor de un 15, un 20%. La mayoría de los plásticos lo que hace que van al suelo, o sea, a la superficie sumergido, y se quedan ahí. Y ahí viene el tema del daño ambiental que origina tanto la presencia de esa descomposición plástica en ese subsuelo, pero también cuando viene una especie y se la come, que al final se traduce en que eso va al cuerpo humano. ¿Y nuestras autoridades para cuándo? Bueno, eso es un elemento muy importante porque vemos que el ministro lamentablemente realmente no sabemos cuáles son sus prioridades. Vimos como por ejemplo la pasada tormenta que se convirtió en huracán Melissa, él estuvo acompañando a la alcaldesa en un recorrido, pero me hubiese gustado verlo de esa forma tan proactiva, pero cuando se instalaron las 4 barcazas en los Negros de Asua, para hacer un levantamiento e identificar cómo impacta esas 4 barcazas que están en una zona próxima a una área donde van los manatís, donde desemboca un río y la gente vive de la pesca. O sea, son elementos de corte social que a mí me hubiese gustado también ver al ministro involucrado en esos temas. Ahora que está pasando lo que es la COP30, que pasó recientemente, vemos muy bonito cuáles esos argumentos y esas políticas públicas que se van a esas grandes cumbres para delimitar lo que son nuestras contribuciones nacionales y nuestros planes de acciones, pero al final, cuando vemos el día a día, la práctica operativa dista mucho de lo que son esas políticas públicas. Ustedes saben que, por ejemplo, en los temas de la duna que se estuvo hablando sobre lo que es la extracción indiscriminada de arena y también el asentamiento en áreas protegidas, y las soluciones que se dan es las construcciones de torres de vigilancias, y se cree que eso va a ser la panacea, pero yo que hago mucho senderismo y me voy a visitar las áreas protegidas, cuando tú vas a lugares en áreas protegidas donde hay casetas de vigilancia, donde hay guardaparques que pernotan y tienen que ir a hacer su vigilancia, cuando tú vas de un punto A a un punto B, tú ves a los lados en las montañas y tú te das cuenta que hay agricultura, tanto agricultura de alta montaña como ganadería de alta montaña, y tú te preguntas, y estas personas que tienen esa labor y esa responsabilidad no se dan cuenta de eso que está pasando ahí a los ojos de todo el mundo, de cualquier ciudadano, cualquier persona a pie que se va a dar cuenta. Entonces nos resguardamos en una eventual solución, vuelvo y te repito, que al final hay que ver la efectividad. Se están colocando unas torres de vigilancia, pero ahí tú tenías operando en las calderas un cuerpo castrense a los ojos de todo el mundo. O sea, y eso pasa, el que ha ido a esa zona le pasa por el frente a todos en ese sentido. Entonces tú te preguntas, ¿las políticas públicas que se llevan a cabo y los controles realmente son efectivos en la República Dominicana? Bueno. Muchas gracias, Alfonso, muchas gracias por tus reflexiones y comentarios sobre este problema que es fundamental que la República Dominicana lo pueda afrontar. Brevemente, ¿dónde la gente te puede encontrar en las redes? Sí, podemos seguir esta conversación a través de mis redes, @Alfonso Urena en cada una de las redes existentes. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a todo el equipo de Marcando el Rumbo que como cada día nos acompaña en este espacio, como a ustedes que cada día nos prestan sus oídos para escuchar las noticias y reflexiones que le traemos. Así que muchísimas gracias. Mañana seguimos en Marcando el Rumbo. Comenzando el día, informando, analizando al mundo, aquí llegó